Amado Dios, pedimos en tu nombre que tu presencia descienda sobre nosotros en esta hora. Gracias por traernos aquí. No seremos defraudados. Has preparado una bendición abundante para cada uno de nosotros y esperamos aprovecharla al máximo en esta hora. Señor, como pedido especial, queremos presentar ante ti a nuestros hijos y a nuestras hijas. Oh Señor, cómo amamos nosotros a nuestros hijos. Cómo anhelamos que ellos se acerquen más a ti y se preparen para estar con nosotros en el reino de los cielos. Señor, hay madres en esta congregación que están sufriendo por sus hijos. Visita a esos jóvenes doquiera se encuentren, toca sus corazones, devuélvelos a ti, Señor, si por alguna razón se han desviado. Que nuestros hijos en este momento sientan tu presencia. Que el Espíritu de Dios golpee, si es posible, severamente sus corazones, para que haya un cambio, si es posible, brusco, pero de alguna manera, Señor, queremos que intervengas en los planes y en las proyecciones de nuestros hijos, que puedan planear conforme a tu santa voluntad, que sepan que nos aguarda un cielo eterno, que los ángeles de Dios serán nuestros mejores amigos por toda la eternidad. Señor, nuestros hijos y nuestras hijas son tuyos. En mi caso, cuando nacieron los nuestros, hoy que mi esposa me acompaña, nosotros los entregamos a ti cuando nacieron. Uno por uno fueron dedicados a ti. Y lo mismo hicieron estos hijos tuyos en esta congregación. Nuestros hijos son propiedad tuya, Señor. Por lo tanto, los ponemos en tus manos para que tú los guíes y ellos nos den lindas noticias pronto de que te aman y de que quieren prepararse para la eternidad. Gracias por tu presencia, una vez más pedimos y te rogamos, Señor, que nos dirijas en la presentación de esta noche, que prepares las mentes de aquellas personas que tal vez escuchen este tema quizás por primera o segunda vez y que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprenderlo. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Pueden sentarse, amigos, hermanos todos, bienvenidos una vez más a esta gran campaña que en verdad para mí en mi caso ha sido de gran bendición poder viajar un buen rato para llegar aquí y encontrar una linda gente aquí. Eso como que anima, pastor, anima a dar el viaje. Todos los días ha sido un gozo poder manejar hasta acá y hoy que me acompaña mi hijo y mi esposa que están atrás, pues más contento estoy. El pastor cuando me vio me dijo, no sé qué sucede contigo, pastor, pero hoy te ves diferente. Yo le dije, quizás sea el vestido, tal vez el color del vestido, pero no, es que mi esposa está conmigo hoy, por eso estoy completo. Un gran saludo a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través del internet, que Dios pueda bendecirlos a ellos también. Saben, amados, antes de presentar el tema esta noche, hablé con el pastor López al respecto. Nosotros en La Voz de la Esperanza tenemos una serie de proyectos desafiantes. El Señor nos está llamando para atender desafíos enormes que únicamente se pueden atender con el poder de Dios. Y a veces, como quisiera yo llevar a mis hermanos, algunos incluso me dicen, pastor, me gustaría acompañarlo a Atlanta, que va a estar por allá en el mes de noviembre, o tal vez a México, que va a estar por allá el próximo año, o quizás a Ecuador, que estará predicando allá en el mes de mayo. Como quisiera yo llevarlos a todos, pero es imposible porque el costo del pasaje es muy alto. Sin embargo, ustedes sí pueden acompañarme a muchos lugares, si es posible a todos los lugares. Y nosotros en La Voz de la Esperanza, con nuestro director, el pastor Omar Grieve, tomamos una decisión con mucha oración. Oramos al Señor y presentamos este asunto a Dios, diciéndole, Señor, queremos que de alguna manera nuestros hermanos se comprometan todavía más intensamente con nosotros. Y así lo hicimos, así que tomamos la decisión de en cada campaña darle la oportunidad a los hermanos para que puedan colaborar, en este caso financieramente. Yo sé que hay hermanos y amigos en las iglesias que ya están aportando mensualmente a La Voz de la Esperanza. Nosotros entendemos que eso está sucediendo porque las secretarias a diario nos rinden un informe. Pero son muchos los que a veces, bueno, en mi caso nos recibían, teníamos una semana de evangelismo
o de oración o de reavivamiento, muy hermosa, nos despedíamos y eso era todo. Pero ya queremos involucrar, de alguna manera identificar más contundentemente a las iglesias con el ministerio de la voz de la esperanza. Porque creemos que de alguna manera Dios concluirá este mensaje. El Señor Jesucristo quiere venir ya para llevarnos al cielo. Y la Biblia dice, será predicado este evangelio por testimonio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Quiere decir que la proclamación del evangelio acelera el regreso del Señor. Y si Cristo viene, qué felicidad, nos vamos al cielo. Y se acabaron los dolores, los achaques, los sufrimientos, las penurias, todo terminará, porque el plan de Dios es maravilloso. Así que, amados, este próximo sábado vamos a solicitar esta donación de amor. Traigo este anuncio previo a ustedes para que, siendo que mañana hay un receso, oremos al Señor, para que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y podamos traer al Señor una donación de amor. El viernes en la noche les voy a traer los sobres. Aquellos hermanos que quieran aportar la donación el viernes, está bien, porque yo sé que hay miembros de otras iglesias, pastor, que están acudiendo a la campaña y el sábado quizás tendrán que presentarse en sus respectivas iglesias. De todas maneras, vamos a traer los sobres el viernes. Y continuemos orando, continuemos pidiéndole al Señor dirección. Que el Espíritu del Señor toque el corazón. Y el sábado que seamos generosos. Yo seré de los primeros que va a aportar. Igualmente mi hija que va a estar con nosotros, esperamos. Aunque ella me dice, papi, por favor, ya estoy muy atareada, no me comprometas tanto, pero yo estoy diciéndole, por favor, aunque sea este fin de semana, acompáñame para que les cantes a los hermanos en el monte, y parece que va a estar con nosotros. Así que, amados, preparémonos para ese momento tan especial. Este fin de semana esperamos, con el poder de Dios, concluir esta campaña exitosamente para gloria y honra de nuestro Dios. El mensaje de esta noche lo hemos titulado Un día de esperanza. ¿Cuál es el título del tema hoy? Un día de esperanza. Recuerden que el lema de la semana es Todavía hay esperanza. Y cada noche hemos presentado un mensaje que se desprende precisamente de ese lema, de la esperanza, que ya estamos convencidos que no es una filosofía, no es una cuenta bancaria, no es un automóvil de lujo. La esperanza es una persona. ¿Y quién es esa persona? El Señor Jesucristo. Vamos a leer el pasaje bíblico que hemos escogido para el mensaje de esta noche. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, los versículos del 1 al 14. Evangelio de Juan, el capítulo 9, versículos del 1 al 14. Dice la Escritura: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, ¿qué dijo Jesús? Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: yo no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y escuchen, amados, y era, ¿qué día? Sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había
abierto los ojos. ¿Qué día era? Era sábado. Qué cuadro tan emocionante. Es imposible poder de alguna manera revivirlo o redemostrarlo o proyectarlo en pantalla, pero por lo menos usando la imaginación podemos nosotros pensar en lo que sucedió ese día. Vete al Siloé, lávate. Jesús con su saliva la mezcló con el barro. Yo no creo que fue el barro lo que curó al ciego. A mí me parece que el ciego fue sanado por el poder de Dios, el poder de Cristo. Pero el Señor lo hizo con un propósito. Las Escrituras subrayan que era sábado ese día, cuando el Señor mezcló la saliva con el barro y cuando sanó al ciego de nacimiento. Amigos, estamos hablando de un ciego de nacimiento, una persona que nació ciega. Los médicos hoy, para ellos es imposible devolverle la vista a una persona que nació ciega. Eso es imposible, es un milagro, se necesita un milagro del cielo para que eso ocurra. Y el Señor obró ese milagro y Cristo lo sanó en el día del sábado. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente. Los líderes de Israel, en lugar de glorificar a Dios por el milagro, en lugar de difundir en toda aquella localidad lo que había sucedido, le prestaron más atención a ciertas tradiciones que ellos mismos habían fijado. Yo he escuchado por ahí que para un judío, por ejemplo, en el sábado, un judío no puede dar más de 1000 pasos en el día sábado. Si llega al paso 999 y está a mitad de camino de su casa, yo no sé qué va a pasar con ese judío, pero eso he escuchado yo. Son muchas las tradiciones que le han agregado a los mandamientos de Dios. Cristo, amigo que me escuchas y hermano amado, es el Señor del sábado. Y en la ley de Dios Jesús incluyó ese mandamiento. Fíjate cómo comienza. Acuérdate del sábado para santificarlo. Acuérdate, parece que el Señor ya sabía que la gente se olvidaría del mandamiento. Y yo estoy con Cristo en este aspecto, porque la mayoría de los cristianos hoy, en lugar de reunirse en el día del sábado para adorar a Dios, ¿cuándo lo hacen? En el domingo. Y el Señor nunca bendijo el domingo, nunca lo declaró santo, nunca lo reposó. Pero la gente se reúne en el día domingo y ellos alegan de que lo hacen porque Jesucristo resucitó en el día domingo. Pero amados, el día del Señor es el sábado. Ese fue el día que Cristo reposó, ese fue el día que Él descansó, ese fue el día que Él bendijo. En Apocalipsis 1:10 la Biblia dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Muchos cristianos piensan que ese día del Señor es el domingo. Pero esta noche la lectura que compartieron con nosotros, registrada en Mateo 2, rectifico, Marcos 2, 27 y 28, afirma esa porción bíblica que Cristo es el Señor del sábado. Por lo tanto, si Juan, el discípulo amado, el teólogo, el profeta, si tuvo una visión en el día del Señor, no fue en el día domingo, porque Cristo enseñó que el día del Señor es el sábado. Él mismo dijo, yo soy el Señor del sábado. No del domingo, del sábado. Ese texto es inconfundible. El sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Quién es el Señor del sábado? Es el Señor Jesucristo. Y amados, el mandamiento del sábado está en el corazón de la ley de Dios. Y la ley de Dios es nada más y nada menos que el carácter de Dios expresado en palabras. Esa ley Dios la pensó, la escribió con su propio dedo, en tablas de piedra, en la roca. Y en la Biblia la roca siempre está asociada con Dios. Y la roca tiene que ver con permanencia, con eternidad.
La ley de Dios es el trasunto de su carácter, es como Dios es. Dios es perfecto, su ley es perfecta. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios es verdad, su ley es verdad. Dios permanece para siempre, su ley permanece para siempre. Dios es espiritual, la ley de Dios es espiritual. Dios es amor, su ley es una ley de amor. La ley de Dios es lo que Dios es. Si la ley yo la cambiara, estaría cambiando a Dios. Es imposible alterar la ley, porque la ley de Dios es el carácter de Cristo expresado en palabras. Y esa ley no puede alterarse porque es el recurso que se utiliza para que tú y yo podamos, por la gracia de Cristo, recuperar la imagen divina en nosotros. La ley no nos salva, la ley sí condena al pecador. Y la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo dice que la función de la ley consiste en señalar el pecado en el pecador. El apóstol dice, yo no sabía que eso era malo hasta que la ley me dijo que era malo. Porque esa es una de las funciones de la ley. Señalar el pecado en el pecador. Y otra función preciosa es conducir a ese pecador, ¿a quién? A Cristo, el autor de la ley. El cuarto mandamiento de ese decálogo es precisamente el mandamiento del sábado. Y hay dos porciones en la Biblia en las cuales encontramos los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Éxodo 20, 8 al 11, Deuteronomio 5, 12 al 14, esa es la referencia alusiva al santo sábado. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, Dios bendijo el día del sábado y lo santificó. Por eso Cristo dice en Marcos 2, 27 y 28 que Él es el Señor del sábado. Cuando tú honras a Dios en el día del sábado, estás honrando a Cristo, lo estás reconociendo como Señor. Y es interesante porque cuando Dios creó todas las cosas, iba creando los días de la semana. Y Dios a ningún día de la semana le aplicó nombre hasta que llegó al séptimo. Lo llamó Shabbat, que quiere decir reposar, reposo. Y sabes, nosotros en la escuela aprendimos cosas muy interesantes. Razones científicas, por ejemplo, para el día. ¿Por qué nosotros contamos con un día? ¿Cómo podemos comprobar científicamente que hay un día? Bueno, la Tierra gira en derredor de su eje. Y ese movimiento la ciencia lo llama el movimiento de rotación. Ese movimiento ocupa ¿cuánto tiempo? 24 horas, que equivale a un día. Ahí está la explicación científica para el día. También el mes tiene su explicación. Pues la luna, nuestro satélite, le da la vuelta a la Tierra en 30 días. Por eso nuestros antepasados aquí en esta nación, siglos pasados, cuando ellos hablaban de meses, hablaban de lunas. Pasarán 4 lunas hasta que nos veamos, 4 meses. El mes tiene su explicación. La luna le da la vuelta a la Tierra y se cumple entonces el mes. El año también, por supuesto. ¿Qué ocurre con el año? Bueno, nuestro planeta, que es una nave en la cual tú y yo estamos disfrutando de este precioso viaje, ¿verdad? Es una nave, nuestro planeta es una nave que está en órbita, y esa órbita, este planeta la realiza en derredor ¿de qué estrella? Del Sol. Cuando esta órbita termina, pasan 365 días y tanto, y a veces 366 días, y eso equivale a un año. Ese es el movimiento que la ciencia llama el movimiento de traslación. Todo tiene su explicación científica, pero cuando vamos a la semana no encontramos ninguna.
No hay una explicación científica para la semana. Para explicar la semana tenemos que acudir a la palabra de Dios. Tenemos que concentrarnos en el relato de la creación. Génesis 1 y 2, versículos del 1 al 3. La Biblia dice que en el principio creó Dios todas las cosas. Esto es maravilloso, amados, porque como decíamos en una de estas noches, nosotros tenemos un principio divino, no un principio animal. Estos muchachos que escucharon, yo fui uno de ellos, que escuché en algunas clases de física y de ciencia en mi escuela, unas aberraciones y, como dicen en Puerto Rico, unos disparates que no se pueden ni siquiera pronunciar. Que el hombre salió de una larva del agua, que el hombre salió del mono. ¿Qué dijimos anoche? Es mejor orarle al Padre que está en el cielo y no al mono que está en la selva. Oh, gloria a Dios. Amigo que estás viendo este programa, nuestro origen es divino. Dios creó todas las cosas en el principio. Y parte de esa creación fuimos nosotros. Y por supuesto, el sábado. El sábado es un día que nos llega a nosotros desde el mismo principio. Fue una creación de Dios. Por cierto, fue un plan de Dios. Cuando nosotros contrastamos la evolución con la creación, ocurren una serie de conceptos interesantes. Al aceptar la creación, nosotros creemos que Dios es el creador de ¿cuántas cosas? De todo. Y ha revelado en la Escritura quién es Dios. Él ha revelado ese relato de su actividad creadora de una manera sencilla que hasta los niños lo pueden comprender. En 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y todo lo que tiene vida sobre este planeta. Así de sencilla es la historia de la creación. Y en el séptimo el Señor descansó, reposó. Así fue como comenzó este mundo. Pero es interesante notar que Dios no se cansa. Él no tenía que reposar porque Dios no se cansa. Adán y Eva, nuestros primeros padres, que reposaron ese primer sábado con Dios, ellos no habían trabajado tampoco. Habían sido creados. El día anterior fueron creados el viernes. Ya casi estaba cayendo el sábado, cuando el Señor observó toda su creación. Por cierto, cada día el Señor creaba y decía, esto está bueno. ¿Han leído el relato de la creación? ¿Verdad? Esto está bueno. Pero cuando Dios termina todo, en el 6º día, al crear al hombre y la mujer, y ve que empieza el 7º día, dice el Señor, oye, esto no solo está bueno y en gran manera. ¿Te das cuenta? Termina la creación y el Señor construye 2 instituciones de carácter eterno. El hogar, el esposo y la esposa, Adán y Eva, y el santo sábado, el día de reposo. ¿Para qué Dios creó ese día de reposo? ¿Por qué Dios necesita descansar? ¿Dios acaso se fatiga? No, amigo, amiga, hermanos. El sábado fue hecho para que tú y yo entremos en una comunión íntima con el Señor. Así como Dios creó a Adán y Eva para que, ¿se acuerdan del mensaje que presentamos acerca del hogar? Que ellos cultivaran esa intimidad, el uno al otro a tal punto que llegarían a ser, ¿qué cosa? Una sola carne. Entonces Dios no se olvidó tampoco de que Él tenía que unirse a nosotros y también lograr esa intimidad con nosotros, cultivar esa amistad. Y para eso el Señor nos trajo o nos regaló el santo sábado. Repito, Adán y Eva no estaban agotados, Dios tampoco estaba cansado, pero lo primero que se hizo en este mundo después de la creación fue glorificar al Dios del cielo. Adán y Eva se unieron a los habitantes celestiales en la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Por eso yo prefiero la teoría de la creación, porque al aceptar la teoría de la evolución, se acepta que la vida surgió como un proceso químico a través de millones y millones de años. El hombre empezó siendo un animal hasta que finalmente llegó a ser hombre. No, mi amigo querido, mi estimada amiga, yo prefiero aceptar la palabra del Señor. Son 2 teorías, es cierto, pero la teoría de la Biblia como que es más lógica y cuenta con más bendición, por supuesto. Amados,
La fiabilidad de la Biblia es indiscutible. Si nosotros aceptamos la evolución o una mezcla, porque sucedió hace un tiempo, un líder religioso hace unos años atrás pronunció públicamente haber aceptado una mezcla de evolución o de evolucionismo y creacionismo. Un líder, yo diría el primer líder de la iglesia cristiana, lo publicó y el mundo entero escuchó su testimonio. No, aceptar la evolución o una mezcla entre evolucionismo y creacionismo implica negar la fiabilidad de la palabra de Dios, negar el amor y el cuidado de nuestro Dios, negar las evidencias de un mundo natural, negar la redención y finalmente negar la recreación. Yo prefiero aceptar la fiabilidad de la Biblia. La Biblia es clara con respecto a este tema. Dios es el creador de todo lo que nos rodea. Lo creó y lo organizó en 6 días literales y descansó el 7º día. ¿Sabes? Esos primeros 3 días de la primera semana de este mundo, Dios los utilizó para formar. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Parece que Dios ya había creado materia, ¿verdad? Tenía todos los elementos, la materia prima, como decimos, ¿verdad? Cuando vamos a producir, los que tienen compañías de producción, ya sea vestidos, ya sea automóviles, lo que sea, tienen que buscar la materia prima para hacer esas cosas. Dios tenía su materia prima allí, pero eso lo creó Dios. Él creó esas cosas, porque Él es el creador. Y entonces Dios formó, esos primeros 3 días el Señor los utilizó para formar, para tomar esa materia prima y darle forma e ir creando un mundo que luego llenó en los siguientes 3 días, con árboles, plantas, frutas, aves y peces, tantas cosas que Dios creó, animales, el hombre y la mujer. Fue una creación maravillosa. Y finalmente el 7º día, Dios lo descansó. Y ese fue uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado a nosotros. La Biblia dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Te das cuenta? Tú y yo pertenecemos a Dios. No nos hicieron de un animal salvaje, no nos hicieron de un objeto en el agua, de una larva, nada por el estilo. No ocupamos millones de años en ser formados. Dios nos creó. Él tiene todo el poder para hacerlo. Y el sábado constituye precisamente una señal de la creación de Dios. Amigos y hermanos, si esta humanidad, y escuchen esto cuidadosamente, si en este mundo la gente tal vez hubiese descartado la palabra de Dios, como muchos hacen, pero por lo menos hubieran puesto aparte solo el 4º mandamiento de la ley de Dios, que hubiera dicho la gente, bueno, solo vamos a prestarle atención a este mandamiento, eso para nosotros será la Biblia, el mandamiento de la ley de Dios, que dice que hay que guardar el sábado, que Dios es el creador. Yo te aseguro que si eso hubiera sucedido en este mundo, nunca hubiera existido un ateo, ni un incrédulo, ni un comunista. Porque todos los hombres se hubieran orientado sencillamente hacia Dios, hacia su creador. Nosotros procedemos de Dios, somos su propiedad. Y la Biblia dice, mi estimado amigo, que el sábado es de carácter permanente, permanece por siempre y por toda la eternidad. Las Escrituras afirman que Dios los hizo varón y hembra en el principio y que todo lo que hizo el Señor era bueno en gran manera. Y con el sábado, Dios agregó 3 cosas. Son 3 ingredientes que los otros días no tienen. Porque Dios no bendijo el domingo, ni lo santificó, ni lo reposó. Ahora, la Biblia dice que Dios bendijo el sábado, lo reposó, ¿y qué más? Y lo santificó.
La palabra santificar significa apartar para uso sagrado. El sábado fue puesto aparte para que nosotros, sus hijos, lo disfrutemos, que disfrutemos la presencia de Dios. Todas las noches estamos cantando a Dios que envíe su presencia. Pues amigo, el recurso que Dios usa para darnos su presencia es precisamente el sábado. Pídele a Dios sabiduría. Busca a Dios con fe que Él te revelará la verdad. Porque te digo, hay miles y miles de religiones en este mundo. El cristianismo, nada más, esa religión cuenta con más de 66,000 iglesias y sectas. Solo el cristianismo. No te estoy hablando del budismo, ni del judaísmo, ni del shintoísmo, ni tampoco del zoroastrismo y muchos ismos más. Hay muchas religiones. Solo dentro del cristianismo hay más de 66,000 iglesias y sectas. Y todas reclaman ser la iglesia verdadera. Todas reclaman ser la iglesia del Señor. Pero dice la Biblia que la iglesia de Cristo en estos últimos días es aquella que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la prueba cumbre para detectar la veracidad de la iglesia, si es del Señor o si no lo es. Importante, tiene que guardar los mandamientos de Dios, particularmente el séptimo día, el sábado, que es el día que nos hace recordar a nosotros de dónde salimos, que somos propiedad de Dios, pertenecemos al Señor. Hay pasajes en la Biblia, miren mis amados, las Escrituras cuentan con más de 290 referencias que indican que el sábado es el día del Señor. Yo voy a separar algunas de esas referencias y tal vez para ahorrar tiempo, simplemente las voy a comentar. Una de ellas se encuentra en Éxodo 16. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se dirigía de Egipto hacia la tierra prometida, hacia Canaán. No había supermercados en aquel desierto. No había mercados tampoco, ni frutas al alcance. Sintieron hambre y mucha sed también. Necesitaban comer para seguir adelante y cumplir con esa jornada de llegar a la tierra de Canaán. El pueblo se quejó contra Moisés, quien era el líder, y Moisés acudió a Dios en busca de una solución. Y el Señor resolvió el problema. En la tarde Dios le envió unas avecillas que la Biblia denomina codornices. Y en la mañana, dice la Escritura, el relato está en Éxodo 16, si lo quieren leer en sus casas. Dice la Biblia que aparecía una cosa menudita en la mañana, redondita. Y el pueblo se alarmó. Y todos dijeron, ¿qué es eso? En hebreo, esa es precisamente la palabra, maná. ¿Qué es eso? Y así se quedó, así le llamaron, maná. ¿Qué es esto? Y Moisés explicó, ese es el pan que Dios envía. Cada familia tenía que recoger de acuerdo al número de familia, de hijos, de miembros de casa. El que recogía mucho porque la familia era numerosa, no le sobraba nada. El que recogía poco porque la familia era escasa, no le faltaba nada. Todo se hizo con precisión. Y el Señor les dijo, por favor, recauden lo que van a usar. ¿Sabes por qué Dios lo hizo? Porque el Señor quería que ellos aprendieran a depender de Él. Este pueblo salía de una nación pagana. Hasta se había olvidado de las costumbres relacionadas a la adoración a Dios. Y el Señor en el desierto empezó a entrenarlos, porque ese pueblo fue separado para que fuera una lumbrera, una bendición a todos los pueblos de este mundo. Así que el Señor comenzó a entrenarlos. No vayan mañana porque no hay mañana, ya que se va a recoger exactamente la porción para cada familia. Sin embargo, ¿la gente fue obediente? No fue obediente. Al otro día aparecieron, no sé si algunos más regorditos, porque querían comer más, pero aparecieron buscando maná y no encontraron. Bueno, querían más, por supuesto. ¿Saben lo que sucedió? Dios habló de la siguiente manera a Moisés.
El día viernes se acerca. Y hoy día ustedes van a recoger 2 veces. Doble porción. Y Moisés quizás preguntó, pero ¿por qué razón? Si ha sido específico, claramente has dicho que se recaude exactamente la porción por familia. Y si se guarda para el otro día, se va a podrir, se va a dañar. Y ya nos ocurrió, porque algunos guardaron para el otro día, dice la Escritura, y crió gusanos. El Señor les dijo que recogieran y consumieran y que no guardaran. Pero como algunos querían comer un poquito más, guardaron y se pudrió. Ahora Dios le está diciendo a Moisés, hoy recojan doble porción, y Moisés está preocupado porque ya sucedió un percance. Sin embargo, Dios le explicó. Y Moisés lo hizo saber al pueblo al día siguiente, que era el viernes, el día de la preparación, ese 6º día, dice la Escritura, que ellos recogieron 2 veces y los príncipes se alarmaron. Están recogiendo doble, se va a podrir el maná como ha ocurrido ya. Pero Moisés explicó, no, mañana es el santo sábado. Y entonces lo que hay que cocinarlo hoy en el día de la preparación. Mañana no habrá maná. Y aún así que se pronunció la palabra de Dios, mañana no salgan al campo, mañana es el sábado, no busquen porque no habrá. La gente fue a buscar maná. Fíjense que, era un pueblo difícil, pero tal vez, repito, un pueblo que pasó cientos de años en una nación pagana. Había que moldearlo. Dios fue paciente, Moisés también. Primero guardan para el otro día y se les pudre el maná. Ahora en el sábado salen a buscar y no hay. Y dice la Biblia que Moisés se enojó contra ellos. Así que, hermanos, ustedes no se molesten si nosotros los pastores a veces nos enojamos con ustedes. Porque Moisés se enojó con ellos. Varias veces que se enojó. ¿Sabes? El pueblo de Dios aprendió la lección. Recogían el 6º día doble porción de maná. Y el sábado no había maná porque las reposterías celestiales no abren en el sábado. Están cerradas. Y amados, permítanme decirles esto. Este milagro ocurrió por 40 años. Durante 2080 sábados ocurrió este milagro. En el día de reposo no había maná en el campamento, porque ese era el día del Señor, el sábado, el día cuando el pueblo tenía que reunirse para glorificar el nombre de Dios. En Malaquías 3:6 y en Santiago 1:17, la Biblia dice que Dios no se cambia. Dios no ha hecho ningún cambio para que en este mundo haya tantas denominaciones reuniéndose, no solo en sábado, algunos se reúnen el viernes. Para muchos adoradores, el viernes es el día santo. Por ejemplo, los musulmanes, ellos adoran el viernes. El viernes es el día sagrado para ellos. Los cristianos se reúnen el domingo, o la mayoría de los cristianos, el primer día de la semana. Pero la palabra de Dios enseña que el sábado es el día del Señor. El sábado, amados, también está asociado con la redención, con la obra que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? El Señor Jesucristo murió el día de la preparación, viernes en la tarde. A las 3 de la tarde el Señor entregó su vida por nosotros, un viernes hace 2000 años atrás. Jesús fue puesto en el sepulcro y descansó todo el sábado. Y el primer día de la semana resucitó. Amados, en la creación Dios crea todas las cosas y descansa el sábado, y ahora en la redención el Señor muere por ti y por mí el día viernes, descansa el sábado en el sepulcro y resucita el primer día de la semana. Mis amados, el Señor Jesucristo, repito, es el Señor del sábado, y Él tampoco ha efectuado cambio alguno, porque el apóstol declaró que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Dios no se muda, Dios no se cambia y Cristo es el mismo. Y sabes, la costumbre de Jesús, cada sábado, dice la Biblia en Lucas 4:16, cada sábado el Señor Jesucristo asistía a la iglesia o a la sinagoga en aquella época y se levantaba a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia que era su costumbre. Ahora, ¿qué es una costumbre? Es un hábito, es algo que tú haces espontáneamente. Es, por ejemplo, en la mañana abrir los ojos e irte directamente al baño y asearte, porque si te vas así al trabajo puedes perderlo fácilmente. Es una costumbre, es un hábito. Jesucristo estaba habituado, acostumbrado a asistir a la iglesia el día del sábado. En Lucas 23, 54 al 56, la palabra de Dios dice que las mujeres siguieron la procesión y vieron dónde situaron el cuerpo de Jesús. Esas mujeres tenían especias aromáticas, tenían los ungüentos, estaban preparadas para ungir el cuerpo de Jesús. Ahora escúchame, qué privilegio, qué honor tan grande, ungir el cuerpo del Salvador. Qué honra, sin embargo, las mujeres. Dice la Escritura en Lucas 23, 54 al 56, regresaron a sus casas y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Era una obra honrosa, sí o no, ungir el cuerpo de Cristo? Era un privilegio tremendo. Pero las mujeres pusieron por encima de esa tarea, así dice Jehová, la palabra de Dios, la misma palabra de Cristo, el Señor del sábado. Ellas regresaron, reposaron el sábado conforme al santo mandamiento y al día siguiente fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús. Así que Dios no cambió el sábado por el domingo. No fue Cristo tampoco quien trajo o tomó las prescripciones sagradas del sábado y las trasladó al domingo. Las mujeres cristianas no lo hicieron y entre ellas estaba la bienaventurada Virgen María. Los apóstoles tampoco. En Hechos 16, 13 y en Hechos 17, 2, la Biblia dice que los apóstoles estaban acostumbrados a reunirse en el sábado para adorar al Señor. El cambio lo efectuó el hombre. Un cambio que Dios rechazó inmediatamente. Y la Biblia pronosticaba el cambio. Vamos a leer este pasaje. Lo encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 7. Daniel capítulo 7 y el versículo 25. El libro de Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25, dice la palabra del Señor. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El profeta aquí está describiendo un poder que se levantaría y que actuaría en contra de la voluntad de Dios. Y el profeta especifica que ese poder intentaría, repito la palabra, intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿El sábado está asociado con el tiempo, sí o no? Claro que sí, porque el sábado es el séptimo día de la semana. ¿El sábado está relacionado con la ley de Dios? Por supuesto, porque es el cuarto mandamiento de la santa ley. Y ese poder intentó hacer el cambio, pero Dios rechazó ese cambio inmediatamente. El mismo Cristo señaló en Mateo 15, en vano me honran, enseñando como mandamientos verdaderos, doctrinas y tradiciones de ¿quiénes? De los hombres. El profeta Ezequiel dice que el sábado es una señal de santificación. Dios te santifica, Dios me santifica. La bendición santificadora de Dios desciende sobre ti y sobre mí cuando nos reunimos en el sábado para adorar al Señor. Y amados, en el reino de los cielos, el sábado jugará un papel primordial. ¿Estarás tú en ese reino con Dios? ¿Morarás tú con el Señor en el reino de los cielos? La Biblia dice claramente en Isaías 66, 22 y 23, así como yo hago cielos nuevos y tierra nueva, en donde ha de morar la justicia.
Dice la palabra de Dios que de sábado en sábado toda carne acudirá a la presencia de Dios para adorar al Señor en el reino de los cielos. Por lo tanto, el sábado en el Edén era el día del Señor, ¿sí o no? Claro, el sábado en el Calvario continuaba siendo el día del Señor. Y en el reino de los cielos, el sábado será el día de Cristo, porque Él es el Señor del sábado. Y repito, es una enorme bendición cuando tú y yo tomamos la determinación de obedecer al Señor antes que a los hombres. Dios declaró: acuérdate del sábado para santificarlo. Y el propio Cristo expresó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amados, nosotros conocimos a una dama, una linda persona que amamos mucho, mi esposa, mi familia y yo, cuando pastoreábamos en el norte, acá en Sur San Francisco. Ella descansa en el Señor hoy. Su nombre era Mary Gotay. Esta hija de Dios estaba asistiendo a una iglesia y de pronto, según ella nos comentó, escuchó una voz que le dijo: en esta iglesia están adorando a los muertos que nada saben y no están guardando los mandamientos de Dios, particularmente el santo mandamiento del sábado. Y ella se alarmó, se levantó y salió de la iglesia y comenzó a buscar la iglesia que no adora imágenes y la iglesia que se reúne en el sábado para adorar a Dios. Y según ella nos comentaba, pasaron días, semanas, meses y hasta años buscando esa iglesia. Visitó decenas de iglesias evangélicas y cristianas y no sentía la impresión del cielo de que esa congregación era en verdad la iglesia que adoraba al Señor del sábado. Finalmente se frustró, se desanimó, pero de pronto un sábado, un día que nunca había salido en busca de esa iglesia, según ella nos relató, salió a pasear, a caminar. De pronto sintió la impresión de que debía seguir caminando hacia esa dirección. Y de buenas a primeras llegó frente a un templo. Y le llamó la atención, por supuesto, se alarmó, quedó admirada porque el templo estaba abierto y escuchaba a gente cantando himnos. Y ella decía: pero ¿cómo es posible si hoy se supone que la gente no se reúna hoy para celebrar servicios? Hasta que se acordó: pero un momento, hoy es el día de reposo, hoy es sábado. ¿Será esta la iglesia que yo estoy buscando? Y amados, entró en la iglesia y al entrar, como ella lo cuenta y nosotros se lo creímos, al entrar a la iglesia escuchó una voz que le dijo: en esta iglesia no adoran muertos, aquí no hay imágenes, aquí se adora a Dios, aquí se glorifica a Cristo, quien es el Señor del sábado, y esta es la iglesia del sábado, la iglesia del día del Señor. ¿A qué iglesia entró? A una iglesia adventista del séptimo día. Y sus últimos años los pasó fiel al Señor en la iglesia adventista y murió en la fe maravillosa del Dios del cielo. Yo sé que se levantará el día final cuando Cristo regrese en gloria. Amigo, si tú nunca has tomado la decisión de pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día, si es que no perteneces a ella, te animo en esta noche a que tomes esa decisión. Este es el pueblo de Dios. Nosotros no nos damos el alarde de que somos los que guardamos los mandamientos, nada de eso. Hemos tomado la decisión de poner en alto al Señor del sábado. Eso es lo que hemos hecho. Hemos decidido exaltar la ley de Dios. Amigo que ves este programa, nosotros los adventistas hemos tomado la determinación de glorificar a Cristo honrando su santa ley. E invitamos a todos para que se unan a nosotros en esta labor de exaltar al Señor, en este sueño precioso de reunir una congregación que se deleite en alabar a Dios y en guardar sus santos mandamientos. Se animan en esta noche a tomar un voto muy solemne,
pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles observadores del Santo Sábado. Al fin y al cabo, el Señor nos ha dado el sábado para que nosotros cultivemos una relación más sólida, más firme y más estrecha con Él. El discipulado se expande y se fortalece cuando tú y yo obedecemos el mandamiento de la ley de Dios referente al sábado. ¿Quieren en esta hora ponerse de pie y decirle a Jesús: Señor Jesús, tú eres el Señor del sábado? Concédeme el poder para obedecer tus santos mandamientos. Yo quiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y amados, yo les aseguro que si presentamos a Dios esta oración con fe y con confianza, el Señor la responderá. Les felicito por la decisión que han tomado. Y repito, si hay personas aquí, amigos queridos, hermanos amados, que todavía no han hecho un compromiso genuino con el Señor. Tal vez incluso haya personas, pastor, en la iglesia que debieran renovar su voto con Dios. No sé, solo Dios conoce tu vida. Esta semana el Señor la ha permitido aquí en la iglesia de El Monte con un propósito. Y el propósito tiene que ver contigo y conmigo, porque Dios te ama. El Señor ha decidido salvarnos y Él quiere que moremos con Él en el reino de los cielos. De pronto, si sientes en tu corazón que debes renovar tu voto bautismal con Cristo, hazlo. Si de pronto por muchos meses o tal vez por años estuviste quebrantando el sábado del Señor Jesucristo y ahora Dios te ha abierto las puertas para que seas fiel, toma la determinación de renovar tu voto con el Señor. Si quieres hacerlo por medio de un rebautismo, gloria a Dios. Pero rogamos al cielo que el Espíritu de Dios descienda sobre esta congregación y que ocurran milagros grandiosos. Recordemos, hermanos, que este próximo viernes vamos a orar por los enfermos. Confiamos que el Señor hará grandes milagros para gloria de su nombre. Oremos. Amado Dios, en esta noche te damos gracias por este precioso regalo que tú nos diste, el Santo Sábado. La manera maravillosa como tú demostraste a los israelitas por 40 años que ese día en verdad es el día glorioso, el día cuando los habitantes celestiales se reúnen para adorarte. El milagro del maná, oh, qué maravilla, Señor. 2080 sábados ocurría un milagro asombroso. Tus hijos guardaban ese pan hasta el día siguiente, que era el Santo Sábado, y no se les podría, ni se les dañaba, como ocurría durante la semana si lo hacían. ¡Qué milagro precioso! Y cuánto te agradecemos que tú, a través de la inspiración, permitiste que Moisés incluyera ese incidente en tu santa palabra para que nos sirva a nosotros de lección y de reflexión. Señor, en este día nos encomendamos a ti. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu. Te rogamos que nos ayudes a ser leales y fieles a tus santos mandamientos. Bendice la iglesia de El Monte, el pastor López, su esposa, sus hijos, sus seres queridos, sus líderes aquí en esta iglesia y en su distrito. Todos los hermanos y amigos, en esta noche nos reconsagramos a ti. Padre, queremos volver a ti, a tu presencia, a cultivar esa amistad contigo, a ser fieles observadores del Santo Sábado, no para conseguir una salvación, porque ya Cristo nos ha salvado. El sábado no salva a ninguna persona, el sábado es una bendición de Dios, que los salvados disfrutan para estar en comunión contigo. Llévanos ahora a nuestras casas con tu bendición. Mañana tendremos un receso, pero el viernes estaremos aquí otra vez. El viernes en la tarde, posiblemente en medio de la reunión, ya estaremos recibiendo el sábado glorioso del Señor. Y esta campaña la terminaremos en el día de reposo. Que sea una bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén.